Muy buenas noches. Tenemos la oportunidad otra vez de poder estar conectados y aprovechar este tiempo para concentrarnos en la palabra de Dios. Vamos a aprovechar ahorita estos martes que vienen. Vamos a estar viendo un tema que realmente vamos a relacionarnos bastante porque todos los días estamos batallando con esto. Lo tocamos hace, si no me equivoco, unos meses atrás. Estuvimos hablando y empezamos a desarrollar realmente la serie a raíz de esto que vamos a estar viendo. Ahorita ya más específicamente los ídolos de nuestro corazón. Y creo que es importante que podamos desenmascarar los ídolos que muchas veces están escondidos, tienen una máscara y nosotros ni sabemos que están gobernando nuestros corazones, todos estos ídolos. Y es por eso que necesitamos nosotros examinarnos a la luz de la palabra y ver realmente qué es lo que está gobernándonos. Porque en este tiempo, sin duda, vamos a batallar con varios de estos ídolos que van a ser evidentes. Van a ser evidentes en la manera como nosotros reaccionamos, por ejemplo, ante la economía, la manera como reaccionamos ante la pandemia, pensando que si salimos nos vamos a morir. Y como lo hemos hablado, ya estuvimos estudiando la ansiedad, estuvimos hablando acerca de cómo el Señor quiere que nosotros estemos confiando en Él, pero muchas veces nuestra teología, lo que conocemos nosotros de la palabra, se queda solo a nivel de la mente y no baja a nivel del corazón y de los hechos. Y parece ser que lo que nos gobierna no es el temor del Señor, sino parece que el temor de la pandemia, o el temor de la economía, o el temor de X o Y cosa que nos esté controlando. Por eso es que es importante que veamos nosotros cuáles son esos ídolos, para que podamos confesarlos y para que podamos dejarlos, para que podamos estar poniendo nuestra confianza en el lugar correcto. Por eso necesitamos desenmascarar estos ídolos. Si vamos nosotros al libro de Éxodo, en el capítulo 20, nosotros vemos este pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Después de haberlos sacado de Egipto, estando el pueblo de Israel como esclavos ahí en Egipto, estuvieron más o menos 430 años de esclavitud ahí, y Dios había hecho un pacto con Abraham. Esto ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis. Desde el capítulo 2 empezamos a ver nosotros ese pacto que Dios hace con Abraham. Va a ser de él una gran nación, va a bendecir a Abraham, ¿verdad? Su nombre va a ser un nombre conocido, son bendiciones personales, pero van a haber bendiciones nacionales, porque de Abraham iba a salir una nación. Esta nación es la nación de Israel. Y no solamente iba a recibir a Abraham una bendición, esas bendiciones personales, no solamente iba a venir una gran nación de Abraham, sino que también por la simiente de Abraham, o por un descendiente de Abraham, iba a ser benditas todas las familias de la tierra. Iba a haber una bendición no solamente personal, nacional, sino que universal. Y vemos nosotros ahora que el pueblo de Israel empieza a desarrollarse. Ya vamos viendo que esa promesa que se le hace a Abraham se le ratifica a Isaac, luego a Jacob. Sabemos que Jacob tiene 12 hijos. Hay un tiempo de hambruna ahí en la tierra. Ustedes pueden leer eso en el libro de Génesis. Recordamos nosotros los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? De estos 12 hijos de Jacob estaba uno de ellos llamado José. Los demás hermanos estaban celosos de José. José, un personaje realmente que lo podemos ver al principio lleno de bastante orgullo, joven orgulloso que estaba tratando de decirle a sus hermanos cuán grande iba a ser él y cómo los demás iban a tener que rendirse ante él. Joven sumamente orgulloso. Y esto
obviamente trae el enojo de sus hermanos, el celo de sus hermanos lo terminan vendiendo y termina José en Egipto, pero Dios está utilizando todo esto porque está preservando esa promesa que le había hecho a Abraham de que iba a salir de él una gran nación. Y es así como en el tiempo de hambruna, como se los mencioné, estos hermanos de José, después de años, habían pasado varios años, donde ellos pensaban que nunca más iban a ver a su hermano, terminan ellos en Egipto. Y al llegar a Egipto, quien los atiende ahí, realmente quien les suple la necesidad por la hambruna que había en la tierra, fue su hermano José, al que ellos no reconocieron. Y bueno, la historia ustedes la conocen, vemos cómo se reconcilia ahí la familia y el Señor está preservando el pueblo de Israel. Han pasado 430 años y Israel seguía en Egipto. Dios había prometido una tierra para Israel, la tierra prometida. Y lo que vemos nosotros es que Israel todavía estaba en Egipto, pero Dios está cumpliendo su plan. Y vemos entonces que el pueblo gime a Dios, ¿verdad? Por causa de la esclavitud que ahora estaba viviendo en Egipto después de 430 años. Y ahora Dios manda en su plan perfecto, Dios manda este libertador o prepara este libertador, ¿verdad? Y conocemos la historia nosotros de Moisés. Es así como el pueblo de Israel es liberado. Moisés es el que se encarga de mostrar la mano de Dios haciendo los milagros, ¿verdad? Que Dios trae para que el pueblo sea liberado. Y vemos cómo al final el pueblo camina en el desierto, luego de que es liberado de Egipto y que se abre el mar de los juncos, y el pueblo pasa por ahí en medio y el agua cubre a los egipcios. Esta es pura historia que ustedes pueden leer ahí en el libro de Éxodo también. Pero llegamos nosotros a este punto en donde Israel está en el desierto. Y Dios le va a dar la ley a Israel. Dios está a punto de darle la constitución, todo aquello por lo cual ellos tenían que guiarse en esta relación que ellos tenían con Dios. Y les da la ley. Y en Éxodo, capítulo 20, nosotros tenemos la ley, ¿verdad? Tenemos parte de lo que Dios les da, que son estos mandamientos. Miren Éxodo, capítulo 20, y les dice en el verso 1, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios les está diciendo acá que tienen una relación. Miren lo que yo he hecho por ustedes. Esta es la relación que Dios tiene con su pueblo. Yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Yo los saqué de su esclavitud, de la servidumbre. Yo los saqué de eso. Y ahora entonces, antes de darle la ley, les recuerda la relación. Antes de darle la ley, Él les dice, tenemos una relación. Y es así como en el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así es como comienza. Nosotros esto conocemos como el decálogo, ¿verdad? Estos mandamientos que Dios le da, parte de lo que es la constitución del pueblo de Israel, constitución de la nación. Comienza diciéndoles, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es interesante que vemos nosotros que solamente unos pocos días después de que Dios le había dado la ley al pueblo, vemos que el pueblo viene y desobedece el mandato del Señor. Y ustedes probablemente han leído o han escuchado que el pueblo terminó siendo que Moisés estaba en Sinaí, se desespera el pueblo y le pide a su hermano Aarón, al hermano de Moisés, le piden que haga un becerro de oro. Entonces, Dios les acababa de dar la ley. Y lo primero que vemos es no tendrás dioses ajenos. Y lo primero que hace el pueblo es que se hace un ídolo. Se hace un ídolo para adorarlo. Este es el problema con el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es un corazón idólatra. Y vemos nosotros que la idolatría es uno de los temas más repetidos en la Biblia. El problema del pecado de la idolatría. ¿Y qué es un ídolo? Porque a veces nosotros pensamos en ídolos, y creo que esto lo mencioné la vez pasada. Pensamos nosotros en ídolos y pensamos, nuestra mente se va, ¿verdad? Ya a la China,
se va a la India, ¿verdad? Se va a aquellas tribus ahí en África y de repente nosotros pensamos, no, eso es idolatría, o pensamos en nuestro propio contexto y decimos, no, esto es idolatría, y realmente tenemos que definir de manera clara qué es la idolatría. No necesariamente la idolatría es o no únicamente es el venir y que una persona se incline hacia una estatua, ¿verdad? No necesariamente eso es lo único que significa la idolatría. Les digo que el problema de la idolatría es un problema recurrente en el corazón del hombre. Por eso es que la Biblia habla bastante de esto. ¿Y qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es todo aquello que nosotros anhelamos más que a Dios. Un ídolo es todo aquello que que gobierna nuestro interior más que Dios. Por lo tanto, cualquier cosa se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas. Incluso cosas buenas, como la salud, se podría convertir en un ídolo. Los que me conocen, ¿verdad? Saben que últimamente he estado con algunos problemas de salud. He estado, pues, con problemas ahí de mi presión y si soy honesto con ustedes, me he sentido incluso ansioso, ¿verdad? Porque veo que mi presión no baja y yo sé que tengo una herencia por parte de mi papá y de mi mamá. Y he estado en semanas pasadas, ¿verdad? Un tanto ansioso con esto y vino mi esposa y me dice, te noto que estás un poco ansioso por el tema de tu salud. Yo creo que sería bueno que de repente escucharas los mensajes que predicaste acerca de la ansiedad. Gracias a Dios por nuestras esposas, que nos recuerdan lo que podemos ver nosotros en nuestra palabra. Y tenía toda la razón. Fácilmente podemos convertir de todo lo que tenemos alrededor en un ídolo. Y a veces pensamos nosotros que tal vez estamos bien y nuestra reacción es una reacción que muestra que hay una idolatría en nuestro corazón. Así que hay personas que de repente dicen, no, mi apariencia. Entonces van y empiezan a hacer todo, ¿verdad? Para que su apariencia sea como la de hace 20 libras atrás. Empezamos a trabajar, ¿verdad? Para que nos miremos, vamos de repente a el gimnasio, ¿verdad? O tratamos de ponernos estas cremas, ¿verdad? Porque queremos vernos como nos mirábamos en la foto de nuestra graduación. Yo no digo que es malo, que estemos cuidándonos, pero si es algo que anhelamos más que a Dios, o que nos gobierna nuestro interior más que Dios, esto es un ídolo. Así que hasta algo bueno como la salud se puede convertir en un ídolo. No comas eso, cuidado con eso, no. Se convierte en algo que nos gobierna. Y si nos está gobernando más que Dios, estamos ante un ídolo. Entonces podemos pensar en cosas buenas como la familia. La familia puede convertirse en un ídolo. Hay personas que toman su decisión de, no, yo no me voy a congregar porque mi familia no se congrega. Entonces, tenemos como la familia, mis hijos no van a la iglesia, entonces yo no voy a ir a la iglesia. Bueno, es un ídolo. No, es que tenemos que estar la familia juntos. ¡Wow! Eso es un ídolo. Son ídolos. No puedo asistir a la iglesia porque ahora realmente lo que necesito hacer es concentrarme y trabajar. Lo que necesito hacer es meter toda mi mente en los estudios y lo siento, pero no me puedo congregar, ¿verdad? Entonces levantamos incluso de eso ídolos, ¿verdad? Tenemos que tener tanto cuidado. No puedo dejar mi casa porque se meten a robar mi casa. No puedo ir el domingo, lo siento, no puedo ir el domingo a la iglesia porque se me van a meter a robar a la casa. ¡Wow! Ídolos. Cosas incluso que pueden ser buenas. Que al final muestra que gobierna nuestro corazón. Son ídolos. Y vemos nosotros lo que el Señor dijo en Mateo
¿verdad? Cuando se le hace la pregunta de qué es el mandamiento más grande, ¿verdad? En Mateo capítulo 22. Vemos nosotros en el verso 37, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el más grande mandamiento de la ley? Verso 37, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces el Señor quiere que nosotros lo amemos a Él más que a cualquier cosa. Que lo amemos a Él más que a nuestra familia, que lo amemos a Él más que nuestro trabajo, que lo amemos a Él más que cualquier cosa que podamos nosotros pensar que es buena, que lo amemos más que nuestra propia vida. Cualquier cosa que nosotros estemos amando más que a Dios se ha convertido entonces también en un ídolo. Todo lo que anhelamos, todo lo que nos gobierna más, todo aquello que amamos más que a Dios es un ídolo. Y vemos nosotros que esto es algo que batalla con nuestras almas todos los días, porque por naturaleza nosotros somos adoradores. Entonces siempre vamos a estar adorando algo. Muchas veces decimos nosotros, y hemos hecho la confesión, ¿verdad? Cristo es el Señor, ¿verdad? Hemos confesado con nuestra boca: Cristo es el Señor. Y esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Claramente, que si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Hemos hecho la confesión, decimos: sí, Cristo es nuestro Señor. Pero encontramos esa batalla realmente, esa batalla de todos los días, esa batalla diaria en nuestro corazón por ese dominio de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestros afectos. Y si lo que nos domina no es Cristo, entonces, repetimos, es un ídolo. Tal vez puede ser tu trabajo, o tal vez tu familia, o tal vez tu dinero, o tal vez tu reputación, o tal vez tu paz, o tal vez tu seguridad, tal vez tu físico, como lo mencionamos. Podemos hablar de tantas cosas, pero esto cada uno de ustedes tiene que investigarlo. Cada uno de ustedes tiene que saber qué es lo que está gobernando sus corazones. Y cada vez se los aseguro que levantamos nosotros un ídolo y adoramos este ídolo, vamos a salir decepcionados, vamos a salir insatisfechos. Entonces esta es una batalla, porque somos adoradores, vamos a estar adorando algo, vamos a estar adorando al Creador, o vamos a estar adorando algo de la creación. No se equivoquen, cada día ustedes están adorando o al Creador o algo de la creación, porque somos adoradores. ¿Y qué es lo que necesitamos, por lo tanto, para que nuestros ídolos sean revelados? Bueno, su palabra, eso es claro, su palabra. En su palabra, que es un espejo, nos muestra a dónde estamos nosotros fallando en adorar a Dios. Obviamente, necesitamos también de una iglesia, ¿verdad? De una congregación, a donde nuestros hermanos nos pueden estar alentando, animando, exhortando, amonestando por cosas que pueden ver en nuestras vidas que muchas veces nosotros mismos no vemos. Entonces, el Señor nos ha dejado los medios para que podamos detectar y desenmascarar estos ídolos. Y obviamente, si somos nosotros hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo que está en nuestros corazones por medio de su palabra nos ilumina para que podamos entender cuáles son todas aquellas cosas que no están glorificando a Dios. Cuando hablamos nosotros de los ídolos, tenemos que ser claros que estos ídolos realmente vienen desde que somos nosotros pequeños. A veces tenemos la idea de que no es que ya grande. Miren, la psicología ha mentido tanto a la humanidad, ¿verdad? Diciéndole que no, que el hombre nace bueno, y que es que después se arruina. No se equivoquen, no se equivoquen. La Biblia dice lo opuesto. Todos nacemos arruinados, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, todos nacemos con esa disposición al pecado, esa predisposición al pecado. No es que nosotros venimos y ya grandes es que nos arruinamos, o que ya grandes empezamos a sacar esos pecados. No, esos pecados siempre han estado en nuestros corazones, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa.
Y quiere decir entonces que al nacer con esta naturaleza pecaminosa, como lo dice, ustedes pueden leer el libro de Salmos, ¿verdad? David dice en Salmo 51, pecador he sido concebido, o en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que cuando ya en el mismo momento de la concepción, David entendió que desde ese mismo momento ya ese pecado, esa naturaleza pecaminosa había sido heredada por sus padres. ¿Y qué es lo que sucede cuando nacemos? Simple y sencillamente empezamos a desarrollar lo que ya nosotros somos. Por lo tanto, esto es increíble. Yo sé, si ustedes tienen hijos, ustedes saben lo que les digo, ¿verdad? Empezamos a ver a nuestros hijos, y más si tienen hermanos todavía, ¿verdad? Vamos a empezar a ver ahí sus luchas, y pueden estar de este tamaño, y ya empezamos a ver los ídolos en sus corazones, el ídolo del egoísmo, ¿sí o no? El ídolo de la mentira. ¿Les tienen que enseñar a mentir a sus hijos? No. ¿Les enseñaron a mentir a ustedes? Tampoco. A mí tampoco me enseñaron a mentir. Esto ya viene como parte del hombre, en el ser humano, en su naturaleza. Ya es una naturaleza idólatra. Va a buscar adorar algo, y por lo general buscamos adorarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que vemos, que a medida vamos creciendo, a medida sus hijos van creciendo, van a ir también ellos mostrando ese corazón idólatra, y aprendemos desde chiquitos a proteger nuestros ídolos. Esto es interesante. Aprendemos desde chiquitos a guardar nuestros ídolos, a respetar nuestros ídolos. Nuestros ídolos, ya que los tenemos desde chiquitos, desde que empezamos a respirar ya fuera del vientre, y desde antes todavía con esa naturaleza pecaminosa, pero desde cuando ya salimos empieza a desarrollarse todo esto, y siendo que ya empezamos a mostrar esa idolatría en nuestro corazón, y desde pequeños los tenemos, entonces estos ídolos llegan a sentirse cómodos en nuestro corazón. Estos ídolos llegan a ser un nido allá en nuestro corazón, en nuestro interior, y se sienten cómodos ahí. Por eso es que es tan difícil lidiar con los ídolos. Pero como los hemos tenido tanto tiempo con nosotros, parece que nosotros nos sentimos cómodos con ellos. Los ídolos se sienten cómodos en nuestro corazón, pero nosotros nos sentimos cómodos con ellos. Y solo es a través de la obra regeneradora de Cristo que estos ídolos pueden ser cortados. ¿Saben qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Bueno, ¿se acuerdan ustedes cómo leímos ahí en el Decálogo, verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una de las cosas cuando Dios les da a ellos la instrucción de entrar otra vez a la tierra prometida, les dice: saquen todos los pueblos, saquen todas esas naciones paganas, sáquenlos. Si no los sacan, van a terminar adorando sus ídolos. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? No lo sacó. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó adorando sus ídolos, los ídolos de las naciones paganas. Vemos nosotros entonces esta lucha, y si no tratamos nosotros con nuestros ídolos por medio de los medios correctos, y no le voy a dar técnicas, no le voy a decir, miren, estos son los 10 pasos para que usted... No existe tal cosa, ¿verdad? En 30 días tú vas a estar libre. No existe tal cosa. Es una batalla que va a durar hasta que vayamos y estemos con el Señor, hasta que el Señor venga y nos traiga, hasta que seamos glorificados. Hasta entonces vamos a dejar de batallar con nuestros ídolos. Va a ser una batalla de todos los días. ¿Y cómo se ve manifestado esta idolatría? Bueno, esta idolatría, siendo que la tenemos nosotros desde que somos niños, vemos que se manifiesta a través, y le voy a decir en primer lugar, a través de nuestras relaciones. Y por eso es que estoy hablando de esto, ¿verdad? Porque creo, y vamos a en estas siguientes semanas, vamos a estar hablando acerca de ciertos pecados específicos que muchas veces nosotros los tenemos bien guardados. Y muchas veces protegemos estos pecados. Uno de estos pecados es la ira. Vemos nosotros ahorita cómo las familias, ¿verdad?, que han tenido que estar juntas por causa de la pandemia,
muchas veces han terminado, y lo mencionamos ya anteriormente, muchas veces han terminado en grandes problemas dentro de la casa, ¿verdad? Entre los esposos, ¿verdad? Entre los padres y los hijos, entre hermanos. Vemos, por lo tanto, que hay idolatría en nuestra casa, hay idolatría en nuestros corazones. Y claramente dice en el libro de Romanos, cuando vemos nosotros la realidad de todo hombre, la vemos en Romanos nosotros. La vemos nosotros en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Esta es la realidad de todo hombre. Miren cómo dice Romanos capítulo 1, en el verso 19. Hablando después de que en el verso 18 dice que desde el cielo se va a revelar la ira, o se revela la ira de Dios contra toda la injusticia, contra toda la impiedad de los hombres que quieren detener con su vida, con su injusticia, quieren detener la verdad. Dice en el verso 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo que de Dios se conoce, aquí claramente nos está diciendo ahora que el hombre no es ignorante con respecto a Dios. El hombre no es ignorante. Estamos viendo cómo es que se desarrolla esta idolatría. El hombre, en primer lugar, no es ignorante de Dios. Porque miren cómo dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, está hablando aquí de los atributos de Dios. Es decir, el hombre no es ignorante, porque el hombre puede ver los atributos de Dios como su poder, como su deidad, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, nadie puede decir, no, yo no creo en Dios, no, Dios no existe. De hecho, Dios no cree en los ateos. Dios no cree en los ateos. No existen ateos. Solo existen aquellos que voluntariamente deciden no creer en este Dios que la creación muestra. Nadie tiene excusa, porque por medio de la creación, el Dios está gritándoles que ahí está Él. Así que solo tiene que ver la creación. Nadie puede decir, no, yo no creo que Dios exista. La gente lo que ha hecho, hay personas que dicen que las religiones se inventaron como un medio para llegar a Dios. Lo siento, eso no es cierto. Las religiones se inventaron como un medio de alejarse de Dios, del Dios de la Biblia. Por eso es que está este Dios revelado en la Biblia y las personas saben que este Dios existe porque este Dios se ha revelado a través de su creación. Y miren, no solamente eso, no solamente Dios se ha revelado en la creación, miren el capítulo 2, ya vamos a regresar al capítulo 1 de Romanos otra vez. Miren el capítulo 2. Capítulo 2 en el verso 15, hablando acerca ahora de la ley, dice en el capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, hablando acerca, verso 14 dice, los gentiles, que no tenían una ley, ellos no habían recibido una ley, así como la recibió el pueblo de Israel, aun y cuando no habían recibido esta ley, ellos son leyes en sí mismos, es decir, ellos conocen en su interior la ley. Verso 15, ¿cómo lo sabemos? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso la ley en el corazón del hombre. Así que su conciencia, en su conciencia, saben que Dios existe. Dios pone la ley en nuestros corazones, Dios pone la ley en nuestra conciencia y no hay excusa. La creación dice Dios existe. Nuestra conciencia dice Dios existe. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? Lo que regresamos ahora al capítulo 1 de Romanos. Esto es lo que el hombre ha hecho. Ahora vemos nosotros en el verso 21, habiendo conocido a Dios, o sea, entendiendo que Dios existe, sabiendo que Dios existe, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Este es el problema. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Y el hombre va a adorar al Creador o va a adorar la creación. ¿Va a glorificar a Dios o va a glorificar algo de la creación? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es el corazón de la idolatría. Y el problema de la idolatría está en el corazón. Así que cada pecado que nosotros vemos, podemos rastrearlo hacia un ídolo en el corazón. ¿Por qué nos llenamos de gritería? ¿Por qué? Pueden rastrearlo hacia un ídolo en su corazón. ¿Por qué no nos llenamos de impaciencia? ¿Por qué? Podemos rastrearlo hacia un ídolo en nuestro corazón. ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? Podemos rastrearlo hacia un ídolo en nuestro corazón. ¿Por qué mentimos? Podemos rastrearlo hacia un ídolo en nuestro corazón. ¿Por qué codiciamos? Podemos rastrearlo hacia un ídolo en nuestro corazón. Vemos nosotros, por lo tanto, que cada pecado puede ser rastreado al corazón. El problema es el corazón. Por eso, nuevamente, a nosotros no nos interesa el cambio, la modificación de la conducta. No nos interesa la modificación de la conducta. A nosotros nos interesa llegar al corazón. Y lo único que puede llegar al corazón, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, verso 12, es la palabra de Dios. Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que los israelitas se rebelaron y decimos, ¡ay, qué idólatras! Unos días después de que Dios le dio la ley, ya estaba rebelándose. Ustedes y yo somos iguales. Ustedes y yo somos iguales. Estamos viendo la grandeza de Dios. Israel vio la grandeza de Dios. Vio el poder de Dios. Vio las plagas sobre los egipcios. Vio cómo el Señor los rescató, guardándolos de su mano que mata a los primogénitos. Israel vio cuando el Señor los libera en el mar, abriéndolo para que 2 millones de personas caminaran en seco. Y luego este mismo mar cubre a los egipcios. Israel vio todo eso. Y unos días después estaba cometiendo idolatría. Y así somos nosotros también. No somos diferentes. No somos diferentes. Sin embargo, ya que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestro corazón, ya que hemos sido regenerados, que Dios nos ha dado un nuevo corazón, ahora podemos batallar con los ídolos. Antes no sabíamos. Y si sabíamos, no nos interesaba. Nos encantaban nuestros ídolos. Jugábamos con nuestros ídolos. Eran nuestros mejores amigos, nuestros ídolos. Mirábamos televisión con nuestros ídolos. Tratábamos a nuestras esposas con el ídolo acá en nuestro corazón. Vemos que ahora, si estamos en Cristo, sí vamos a tener esa batalla. Porque ya no podemos ser iguales. Ahora nosotros hemos sido regenerados y podemos glorificar a Dios. Y les pido que me acompañen al Salmo, capítulo 19. Salmo capítulo 19 nos recuerda a esto mismo que vimos nosotros en Romanos capítulo 1. En el Salmo 19 vemos nosotros que comienza el Salmo dando esta declaración de la gloria de Dios. Dice los cielos, utilizando el paralelismo característico de la poesía hebrea. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y repite lo mismo, lo dice con unas palabras un poquito diferentes. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Está repitiendo lo mismo que dijo en la línea anterior. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, ahora vemos nosotros que la misma creación está diciendo, Dios existe, Dios aquí está.
Aun y cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa, la misma creación dice, Dios aquí está, Dios es real, Dios existe. La ley de Dios está puesta en la mente del hombre, la conciencia del hombre. Y dice, Dios sí existe. Un día, dice el verso 2, emite palabra a otro día. Así que Dios ahora se está revelando a través de la creación. Se revela a través de la creación. Un día emite palabra a otro día. Una noche declara sabiduría. Una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que la creación lo revela. Revela la creación, revela a Dios. ¿Ah? Lo revela el cielo, como dice ahí. Pero lo revela el sol también. Miren, dice el verso 4, hasta el extremo del mundo están sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol. Y como un esposo que sale de su recámara, se alegra cual gigante para correr el camino. Me encanta. Me encanta cómo muestra esa revelación general Dios a través de la creación, el cielo, el sol. Verso 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Así que el salmista está diciendo acá que la creación revela la majestad de Dios y la soberanía de Dios. En vista de esto, se espera que el oyente pueda responder ante esta gloria de Dios, ante la sabiduría y la gloria de Dios, ante lo que muestra la creación. El oyente debe responder. Así que la creación tiene un propósito. La creación tiene un propósito. Pero después de hablar cómo la revelación de Dios se da a través de la creación, continúa hablando acerca de la revelación de Dios, no a nivel general, sino ahora a nivel específico, por medio de su palabra. Y eso es lo que dice los versos 7 al verso 10. De los versos 7 al verso 10 habla acerca de esta revelación específica. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios. La palabra de Dios nos revela su persona y su carácter. Nadie puede conocer a Dios aparte de la palabra. Nadie puede conocer a este Dios santo aparte de la palabra. No existe en el día de hoy, lo siento, no existe en el día de hoy ni sueños, ni visiones, ni... Si usted tuvo alguna visión, lo que tuvo fue un problema de indigestión realmente. Eso fue lo que tuvo, porque no hay más visiones. Dios ha hablado y ha hablado a través de su palabra. ¿Habla Dios? Sí, y lo hace a través de su palabra, solamente a través de su palabra. Si alguien viene y le dice, y es que Dios me dijo que te dijera, esta es la palabra fresca, le están mintiendo. Están mintiendo, lo están engañando. Salga huyendo de ese lugar, porque Dios solo nos habla a través de su palabra. Vemos que Dios se revela a través de la creación y Dios se revela a través de su palabra. Y ahora, siendo que está la palabra de Dios y siendo que el problema más grande, dijimos, es que vamos a estar adorando o al creador o a la creación, Dios va a mostrarnos a través de su palabra también que tenemos estos ídolos enmascarados, que hay que desenmascararlos. Por eso es que ahora la última parte de este salmo, y estoy viendo el salmo estamos viendo el salmo realmente en una cápsula. La última parte de este salmo habla acerca de esta realidad, la realidad de el pecado del hombre. Dice un escritor, de hecho, ustedes probablemente han visto alguna de sus películas. Él fue el que escribió la novela, la serie, Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. C.S. Lewis dice, el obstáculo que más encuentro es el total desconocimiento que las personas tienen acerca del pecado. No tienen la más mínima noción de lo que el pecado significa. Y ya que estamos hablando de la idolatría, realmente no tenemos la más mínima noción de lo que la idolatría significa. Dice John Piper, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que hacemos cuando estamos insatisfechos con Dios. Y creo que no entendemos la gravedad de nuestros ídolos, la gravedad del pecado, la gravedad de todo aquello que nos gobierna más que Dios. Vemos, por lo tanto, ahora que en estos siguientes versos, el Señor está
a través de David está diciéndole a los oyentes, a la audiencia, cómo poder estar alertas y vigilantes en su vida. Miren, el verso 11 dice, tu siervo es amonestado con la palabra. En guardarlos hay grande galardón. Y en el verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ahora estamos entrando en el terreno en el que vamos a estar por bastante tiempo. Vamos a aprender a conocer nuestros propios errores. Y vamos a llamarle al pecado pecado. Vamos a agarrar el pecado y vamos a desenmascararlo. Este pecado que muchas veces lo podemos detectar fácilmente en otros, pero no lo detectamos tan fácilmente en nosotros. Porque todo ídolo es destructivo. Todo pecado es destructivo. Y ahora le está diciendo en el verso 12, le está diciendo a los oyentes, ¿quién puede entender sus propios errores? Verso 12, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora, entonces, empieza a hablar acerca de este pecado que muchas veces el hombre comete porque es ignorante con respecto al mismo. Y dice, ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Estos son, cuando dice acá, errores. Estos son pecados cometidos en ignorancia. Pecados que muchas veces cometemos porque en realidad no sabíamos que eran pecado hasta que Dios lo muestra en su palabra. Ídolos que no sabíamos que teníamos hasta que Dios nos lo muestra en su palabra. Por ejemplo, vemos nosotros el testimonio de Pablo. Ustedes pueden ir a 1 Timoteo capítulo 1 y pueden ver el testimonio de Pablo. Él pensaba que estaba bien. Sin embargo, como él mismo dice, él era blasfemo. Buscaba destruir la iglesia. Pero él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice que él actuaba en ignorancia, en incredulidad. Estos pecados de ignorancia son, podemos pensar en las fronteras. Ustedes saben que en las fronteras hay ciertos puntos que se les llaman puntos, vamos a ver, ¿puntos qué? Ciegos. ¿Por qué puntos ciegos? No están pasando por la frontera, porque si la pasan por la frontera, se van a detectar. Están pasando por puntos no detectados, puntos difíciles de detectar. Y este es el problema con estos pecados, que muchas veces, como nosotros nacimos y empezamos a protegerlos, se convirtieron en algo natural en nuestra vida, se convirtieron en nuestro diario vivir. Estuvimos esclavos tanto tiempo en el pecado, que cuando ya Cristo nos salva, tiene que ser su palabra por medio de su espíritu, por medio de su palabra, la que nos muestra qué son cuáles son estos ídolos, qué son estos pecados, que los cometemos muchas veces por ignorancia. Y cuando nos damos cuenta de que lo que hacíamos tal vez era pecado, miren, cuántas veces no escuchamos de repente familias que la característica es la gritería, se gritan. ¡Wow! ¡Wow! Tal vez así los criaron algunos de ustedes. Y de repente eso venimos y lo traemos ahora a nuestra propia familia. Y se ve como normal. El esposo grita, ¡eh, mujer! Y la mujer le dice, ¡viejo gordo! ¡Ven para acá! ¡Wow! ¿Qué cosa más terrible! Pero cuando venimos a Cristo, Dios cambia nuestros corazones. Y nos muestra, ¿cómo va a tratar el esposo a su esposa? Como un trapeador viejo. Así va a tratar el esposo a su esposa. Como meramente un objeto que está ahí para que le satisfaga en todo lo que le quiera satisfacer. Todas sus necesidades, tráeme esto, haceme esto. ¡Wow! El hombre ahora va a tratar a la esposa como Cristo trató a la iglesia. ¿Y cómo la trató? Bueno, murió por la iglesia.
Ahora el hombre vive bajo otro estándar. Se da cuenta que, a través de la palabra, que ha vivido en pecado. Un pecado que él ha escondido. Un ídolo que él ha tenido. ¿Y cuál es el ídolo? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y si no haces lo que yo te mando, vas a tener problemas. Si no haces lo que yo mando, van a haber consecuencias. Y hay gritería, hay enojo, hay impaciencia y todos los demás pecados. Lo mismo sucede con la mujer, porque no es diferente. Hay mujeres que son las que tienen el bigote en la casa. Y aquí se hace lo que yo... ¿Cómo? Es increíble, es increíble. Hay mujeres, y le voy a decir, que hay mujeres que no necesariamente van a hacerlo de esa manera tan abierta. Hay unas que son bien asolapadas. Bien asolapadas. ¡Wow! Bien asolapaditas. Por fuera tienen una apariencia de piedad, pero son las que dominan ahí en la casa. A su esposo, a sus hijos, todo lo que está alrededor. Cuidado. Porque si estamos en Cristo, Dios nos ha llamado a vivir de una manera diferente. Dejen los ídolos de su corazón. Detectemos estos ídolos. Por eso es que necesitamos de la iglesia local. Necesitamos de nuestros hermanos en la fe. Necesitamos que nos muestren cuáles son nuestros errores. Nuestros hermanos y el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Estos son pecados que muchas veces nosotros cometemos porque no nos habían dicho que estos pecados eran algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Ignorancia, ignorancia, ignorancia. Pero ahora cuando venimos nosotros a Cristo, ya no somos más ignorantes. Es decir, si ustedes están escuchando ahorita, ya no son más ignorantes. Ya no son más ignorantes con respecto a qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios quiere de sus vidas. Y es por eso que necesitamos continuar estudiando estos ídolos que batallan todos los días. Y vamos a apuntar al corazón. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque nuestras relaciones son afectadas por los ídolos que nosotros tenemos. Las personas que están alrededor de nosotros sufren cuando nosotros estamos levantando de cualquier cosa un ídolo. Y a veces ese ídolo somos nosotros mismos. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor, como lo dice Salmo 139, y con esto voy a terminar porque estamos solamente comenzando. Solamente comenzando. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes mientras llegamos al próximo martes y continuamos con nuestro estudio? Porque vamos a ver ídolos específicos. Les animo a que puedan ir al Salmo 139 y que oren en esta semana. Salmo 139, verso 23 y verso 24. Salmo 139, verso 23 y verso 24. Que le digan al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo no sé qué ídolos hay en su corazón. Ustedes no saben los ídolos que hay en mi corazón. El Señor sí lo sabe. Por eso tenemos que ir donde Él y decirle: Señor, que al abrir tu palabra pueda ver como un espejo cuál es mi vida, cuáles son esos ídolos que tú quieres que yo le corte la cabeza. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento.
Si hay algo que ustedes están amando más, si hay algo que los está gobernando más, si hay algo que ustedes están anhelando más que a Dios, pídanle al Señor que Él mismo se lo muestre a través de su palabra. Y decida hoy empezar esa batalla. Que ya no sea más ignorante. Comience esa batalla para desenmascarar los ídolos y poder dejarlos de lado. Cortarle la cabeza, botarlos y batallar para que su afecto, sus emociones, para que su mente pueda estar solamente gobernada por el Señor, anhelando al Señor, amando al Señor. Así que tienen tarea. Tienen tarea. Examínense ustedes en esta semana. Pueden hablar con su cónyuge, hable con su esposo, hable con su esposa, que le ayude a ver los ídolos que tal vez usted tiene. Hable con hermanos de la iglesia. Hable con aquel que le puede llevar a la palabra de Dios para mostrarle cuáles son aquellas cosas que usted está cometiendo que deshonran al Señor. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y en esta semana les aseguro que ustedes van a glorificar al Creador o a la creación. Escojan hoy glorificar a su Creador. Corten la cabeza de los ídolos. Padre, gracias por esta noche, Señor, y estas palabras que, si bien es cierto, son palabras que confrontan nuestro pecado, pero Señor, tú no nos dejas así. No solamente penetra la palabra como una espada para cortar todo aquello que es pecado, Señor, para cortar todos aquellos ídolos. Tu palabra no solamente entra y corta, sino que también al salir sana. Señor, por eso te pido que aquellos que están escuchando puedan sentir realmente que eres tú el que está trayendo todas estas verdades, porque estás interesado en que puedan amarte a ti y solamente a ti. Porque tú no compartes tu gloria con nadie, ni con nada. Tú eres un Dios celoso, Señor. Que puedan los esposos detectar esas áreas de idolatría en sus corazones. Que puedan las esposas detectar esas áreas de idolatría en sus corazones. Que puedan los hijos detectar su idolatría también. Los hermanos detectar qué es lo que los está gobernando. Señor, que podamos estar deseosos de querer tratar con esto y que podamos glorificarte en la medida que lo estemos haciendo. Señor, esto solo sucede si Cristo es nuestro Señor. Por eso te ruego que si hay alguna persona que todavía no ha rendido su vida a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, si hay una persona que todavía está pensando que es autónoma, pensando que es soberana ella misma, Señor, que hoy le concedas la fe y el arrepentimiento, para que ponga su fe en Cristo como el único que puede perdonar los pecados y dar un nuevo corazón. Y el arrepentimiento, Señor, para querer dejar ese pecado que antes te ofendía y ahora seguir la santidad que tú demandas. Te agradecemos, Señor, y te rogamos por este tiempo y esta semana que vamos a estar pensando en todo esto. Que la próxima semana vengamos preparados y dispuestos también para seguir desenmascarando los ídolos de nuestro corazón. Y es en nombre de Cristo que lo hacemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.